Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Mi saludo respetuoso, fraternal, para todos y cada uno de mis hermanos, de mis amigos y de cada persona que hoy se hace presente para recibir esta meditación, esta reflexión de la palabra del Señor. El Espíritu Santo y tú, el Espíritu Santo, que obra de una manera personal, de una manera individual. Y el capítulo 8 de la carta a los Romanos, sin lugar a dudas, es un himno de victoria del creyente, un himno de victoria de aquellos que hemos conocido al Cristo de la gloria, que hemos conocido al Señor y que por ende tenemos la bendición de el obrar del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones. Decíamos ayer que el capítulo 7 de Romanos termina con un sentimiento de frustración, de derrota. Es la frustración de un hombre que ha luchado con su propia fuerza, con su propia capacidad, para ser librado del poder del pecado, para ser librado de la condición pecaminosa en la cual ha estado viviendo. Entonces encuentra que realmente con la mente sirve a Dios, pero que con la carne sirve al pecado, porque lo que quiere hacer no puede, eso termina siendo. Entonces encuentra que hay al pecado. Ese hombre del capítulo 7 es aquel hombre llamado Saulo de Tarso, antes de tener el encuentro maravilloso, definitivo y real con el Cristo resucitado. ¿Quién eres, Señor? Es la primera pregunta que hace Saulo de Tarso, postrado en el piso, aturdido por el estruendo, por lo que acaba de suceder a su lado. Allí pregunta: ¿quién eres? Y la respuesta es también poderosa, fuerte y contundente: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En el imaginario de Saulo, él no está persiguiendo a Jesús, él está persiguiendo a los que creen en un Jesús al que Saulo considera muerto, al que Saulo considera que su ministerio, su labor, su función terminó cuando lo vio clavado allá en la cruz, cuando lo vio clavado en aquel madero. Pero ahora aquel a quien él considera muerto le está hablando, le está respondiendo a su pregunta y le está diciendo no solamente que está vivo, sino que está siendo perseguido por Saulo de Tarso. Al escuchar estas palabras: yo soy Jesús, a quien tú persigues, seguramente en la mente y el corazón de Saulo sufre una situación que le lleva a reflexionar. Entonces, si este hombre está vivo, su mensaje, su enseñanza, todo lo que él habló, todo lo que él dijo, entonces es verdad, entonces es una realidad. Porque aunque Saulo no fue de los discípulos del Señor, aunque Saulo no estuvo con el grupo de los seguidores de Cristo mientras él estuvo en la tierra, no debió desconocer las cosas que habían sucedido ahí en su terreno, en su territorio, ahí donde él vivía también. Ahora está siendo confrontado por una declaración fuerte y poderosa: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora hay una segunda pregunta que este hombre Saulo se plantea también,
Y la segunda pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? Dos preguntas que determinan la realidad de la vida de un hombre que estaba lejos de Dios, pero que ahora se encuentra de frente con el dueño de su vida, con el Creador, con el Señor, con el que todo lo puede. ¿Qué quieres que yo haga? Y la respuesta también surge inmediatamente. Ve a la ciudad de Damasco, a la calle que se llama a la derecha, y hay un cierto Simón, permanece allí. Allí se te va a decir lo que debes hacer. Ese es el Saulo de Tarso. Ese es el que lucha en el capítulo 7. Un hombre con grandes credenciales, pero esclavo del pecado. Un hombre con grandes títulos, pero esclavo del pecado. Un hombre que podía gloriarse de lo que era, pero esclavo del pecado. Sin embargo, ese sentimiento de derrota, de frustración, se acaba, se termina cuando empezamos a leer el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Porque el capítulo 8 de la carta a los Romanos comienza con ahora. Es decir, además de lo que ya he vivido, además de lo que ya he transitado, hay algo más. Hay una hora. Esto cambia las cosas. Esto cambia el panorama. Esto cambia la situación. Esto cambia las circunstancias. Esto lo cambia todo. Esto lo transforma todo. Ahora. Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y cuando el apóstol Pablo habla de ninguna condenación, es ninguna condenación. Ahora, nosotros notamos que en el capítulo 8 de la carta a los Romanos hay varias declaraciones, y cuando leemos esas declaraciones nos vamos a encontrar con la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Afuera hay muchos que te condenan. Afuera hay muchos que te consideran cualquier cosa. Pero dentro de ti hay alguien que te recuerda. Hay alguien que te dice. Hay alguien que te aclara. Hay alguien que de alguna manera te hace ver una realidad que es delante de Dios. Y esa realidad comienza porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay una siguiente frase en ese capítulo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchas personas han llegado a pensar que hay creyentes, que hay cristianos espirituales y que hay cristianos carnales. Pero no existe esa posibilidad. O eres cristiano espiritual, o eres carnal y no eres cristiano. Entonces dice el apóstol Pablo que los que están en Cristo no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Y para ser un verdadero cristiano se requiere abandonar las obras de la carne. Se requiere despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si usted quiere realmente estar en Cristo, porque note la declaración, ahora pues ninguna condenación hay para los que están, no para los que viven con Él, no para los que tienen a Cristo como compañero, no para los que caminan cerca de Él, sino para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo es una condición de vida espiritual, es una condición de relación permanente, es una relación, es una condición de relación constante. Uno no está en Cristo cuando va a culto. Uno no está en Cristo cuando lee la Biblia. Uno no está en Cristo cuando de repente se hace un ayuno. Uno no está en Cristo cuando de repente asiste a un culto bonito, que los hay